Hola, soy FJ Ramírez y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar una imagen del sistema y cómo restaurarla desde Windows 10. Una imagen del sistema es una copia exacta de un disco, que en este caso contiene nuestro sistema operativo. De esta forma, si restauramos una imagen del sistema, podremos recuperar configuraciones, datos de aplicaciones y datos de usuarios, a diferencia de un punto de restauración de Windows que solo puede recuperar las configuraciones del sistema. Aunque en este proceso vamos a emplear las herramientas que ofrece Windows, existen muchas herramientas de terceros que están mucho mejor optimizadas para este proceso, como puede ser, por ejemplo, Clonecilla. Pero lo haremos como una prueba de concepto de imágenes de sistema. Además, durante el proceso podremos encontrarnos con algún error que nos obligue a utilizar una herramienta de tercero, para no complicar mucho el proceso, y veremos cómo resolverlo. Vamos a ver qué nos piden en esta práctica para seguir todo el proceso. Dice lo siguiente: en una instalación de Windows 10 con un disco de sistema y un disco de datos, nos pide que creemos un documento de texto de ejemplo en el disco del sistema, por ejemplo, documento TXT. Que creemos una imagen del sistema y la almacenemos en el disco de datos. Que borremos el archivo documento.txt y que luego restauremos la imagen del sistema. Y por último, verificar que todos los datos han sido recuperados. Como nos dicen que tenemos que tener otro disco más adicional, un disco para almacenar datos, evidentemente si vamos a hacer una copia del disco del sistema, esa copia no la podemos guardar en ese mismo disco, a no ser que hagamos una partición, pero lo recomendado es guardar esa copia completa de ese disco en otro disco diferente. Yo voy a trabajar con máquinas virtuales, por lo cual tendré que crear ese disco de datos. Tenemos aquí esta máquina con Windows 10 Pro y si vamos a configuración, le damos a almacenamiento, veis que solamente tengo un disco donde está almacenado el sistema. Pulso sobre controlador SATA y le doy a añadir disco duro. Y aquí le voy a dar a crear disco duro, le doy a siguiente, siguiente, y bueno, evidentemente ese disco debe tener la capacidad suficiente para almacenar la información de nuestro disco de sistema. Entonces, bueno, es recomendado que el disco sea del mismo tamaño que el disco el cual vamos a copiar. Le doy a terminar y le doy a seleccionar ese disco. Le doy a aceptar y ahora sí puedo iniciar esta máquina virtual. Una vez dentro de nuestro sistema operativo, si nosotros vamos a equipo, veréis que el disco no aparece. Tendremos que inicializarlo. Si hacemos clic en el segundo botón de ratón sobre inicio y le damos a administración de discos, nos indica que, bueno, que hay un disco que hay que inicializar, le damos a aceptar y fijaros que aquí aparece ese disco sin estar asignado. Doy segundo botón de ratón sobre ese disco y le doy a crear nuevo volumen simple. Pulsamos en siguiente, 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 siguiente y finalizar. Y de esta forma ya tendremos inicializado y preparado nuestro disco para poder ser utilizado. Ahora sí, si vamos a equipo, ya tenemos aquí ese nuevo volumen, ese nuevo disco para poder utilizarse. Nos piden que creemos un documento de ejemplo, por ejemplo, aquí en el escritorio, txt, documento, y lo dejemos por aquí. Ahora sí, ahora vamos a hacer una copia exacta de nuestro sistema, tanto configuraciones, tanto archivos. Si vamos a copia de seguridad, aquí en la caja de búsqueda ponemos copia de seguridad, configuración de copias de seguridad, accedemos a esta opción y aquí debajo aparece la opción de ir a copias de seguridad y restauración, Windows 7. Hacemos clic y se nos abre esta ventana en la cual aquí a la izquierda tenemos la opción de crear una imagen de sistema. Le damos ahí y elegimos el disco donde vamos a almacenar nuestra imagen del sistema. Fijaros que es el volumen o el nuevo volumen E, ese disco adicional que hemos añadido. Le damos a siguiente y como veis vamos a hacer una copia de nuestro disco del sistema que está dividido en tres particiones.
la partición C, que es la del sistema, donde están todo almacenado todo el sistema, una partición reservado del sistema y una partición de entorno de recuperación. Le damos a iniciar copia de seguridad y como veis puede ser que nos arroje este error. Este error es debido, si lo leemos, es debido a que una de las particiones de ese disco de origen no tiene espacio suficiente. Para las particiones que ocupan menos de 500 MB se necesita al menos 50 MB libres. Si nos fijamos, si vamos a discos, administración de discos, esta partición de aquí, del disco de origen, fijaros que el espacio se refiere al disco de origen, no al disco de destino. Esta partición de aquí, de 50 megas, que es esta de aquí, tiene solamente 20 megas de espacio disponible, por lo cual no puede realizarse el proceso. Si estamos en esta situación, la forma más fácil es recurrir a herramientas de tercero, simplemente para redimensionar esa partición. Lo que vamos a hacer es justamente eso, vamos a descargarnos una pequeña herramienta de tercero para, de una manera sencilla, sin complicarnos mucho, aumentar el espacio de esa partición. La herramienta que vamos a descargar se llama Minitool Partition. Existen muchas herramientas en el mercado y de uso gratuito que se pueden emplear, pero en este caso yo voy a probar esa. Minitool Partition Wizard. Nos vamos a descargar la versión gratuita que nos permite redimensionar esa partición. Me la descargo y la instalamos. Le digo continuar instalando la edición gratuita, que es suficiente. Simplemente quiero instalar la versión gratuita de Minitool Partition y le damos a ejecutar. Fijaros, aquí tenemos nuestros dos discos y yo lo que quiero es aumentar la partición esta de aquí de reservada del sistema, reservado para el sistema. Le doy clic derecho sobre esa partición y le doy a extender. Y aquí simplemente podemos extenderlas hasta que esa partición pues sea unos 100 MB, que tengamos disponible al menos 50 megas libre. Por ejemplo, a 119 megabytes es suficiente. Le doy a aceptar y ahora aquí a la izquierda abajo le damos a aplicar. Le doy que sí. Y nos pedirá que para realizar este proceso se debe reiniciar el sistema. Le damos a que sí, reiniciar ahora. En el proceso de reiniciado, pues se va a redimensionar esta partición. Fijaros, una vez reiniciado el sistema, si nosotros vamos ahora a administración de discos, tenemos aquí redimensionado esa partición. Ahora sí, si vamos a copia de seguridad, vamos a ir a copias de seguridad y restauración de Windows 7, crear imagen de sistema y le damos a siguiente. Fijaros aquí que puede ser el caso que, como veis, el disco del sistema nada más aparecen dos particiones y nosotros tenemos tres particiones, por lo cual lo que debemos hacer es reiniciar otra vez el sistema para que esa partición quede completamente establecida. Le damos a reiniciar y esperamos. Volvemos otra vez a copia de seguridad, ir a copia de seguridad y restauración, crear imagen de sistema, siguiente, y ahora, como veis, aparecen las tres particiones de ese disco. Le damos a iniciar la copia de seguridad. Como veis, ahora sí que se está realizando la imagen de nuestro sistema sin ningún error. Este proceso puede ser lento dependiendo de la cantidad de información que tengamos en el disco de origen. Una vez finalice el proceso, nos piden que si queremos crear un disco de reparación del sistema. Le damos a no y le damos a cerrar. La práctica nos dicen que
borremos el archivo que hemos creado, documento TXT, y a continuación pues restauremos esa imagen del sistema para verificar que evidentemente hemos recuperado el archivo. Vamos a borrarlo, lo voy a borrar también de la papelera. Ahora nos tocaría hacer la restauración de esa imagen del sistema que hemos creado para recuperar tanto la información como los documentos que teníamos en ese momento. Para restablecer esa imagen del sistema necesitamos arrancar Windows en modo inicio avanzado. Ya hemos dicho que para hacer esto en una máquina física tendremos que pulsar F8 o F11 antes de que inicie Windows. En nuestro caso, como estoy trabajando con la máquina virtual, no me permite pulsar F8, por lo cual voy a forzar ese arranque de inicio avanzado. Lo podemos hacer de varias formas. La forma para mí más sencilla es dejar pulsado la tecla Shift mientras yo pulso en el icono en el botón de inicio y el botón de apagado y le doy a reiniciar. Todo esto con la tecla Shift pulsada. Ahora el equipo se va a reiniciar y va a entrar en este modo de inicio avanzado. Si vamos a solucionar problemas, y aquí opciones avanzadas, le damos a recuperación de imagen de sistema. Pulsamos ahí, se reiniciará el equipo y se abrirá ese asistente de recuperación mediante imagen del sistema. Evidentemente necesitamos credenciales de usuario administrativo, solamente tenemos un usuario en este caso, admin, y nos logueamos con ese usuario y como veis aparece el asistente de recuperación mediante imagen del sistema. Podemos seleccionar una imagen de donde queramos. Si le damos aquí seleccionar la imagen, fijaros que nada más tengo una. Incluso podemos opciones avanzadas para buscar esa imagen en red, o de forma automática el sistema ya sabe qué imágenes se han hecho y qué imágenes hay disponibles. Nosotros, como nada más que tenemos una, pues vamos a establecer la más reciente disponible. Le doy a siguiente, siguiente, le damos a finalizar y bueno, nos dan una advertencia de que toda la información se va a reemplazar, va a ser borrada. Le damos así y comenzará lo que sería la restauración de esa imagen en nuestro disco principal del sistema. Cuando finalice el proceso de restauración nos pedirá que reiniciemos el equipo. Podemos pulsar en reiniciar ahora o esperar el tiempo indicado. Y fijaros que ahora volvemos a tener ese documento que previamente habíamos borrado. De esta forma hemos recuperado nuestro sistema en el momento en el que se hizo esa imagen del sistema. Como vemos, podemos recuperar nuestro sistema con una imagen de él, tanto configuraciones como archivos. Este proceso es bastante lento, por lo que no es habitual realizar este tipo de copias de seguridad, solo en momentos puntuales, como en una primera instalación y configuración del sistema con sus aplicaciones. Es más habitual realizar copias de seguridad solo de los datos que consideremos importantes. Recuerda, comparte, me gusta, suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos como este.